acá con ustedes, acompañándolos en este segundo día del curso gratuito con Acrow. Quiero aprovechar mientras que el resto de personas se van conectando con nosotros, ir saludando a las personas que muy puntualmente se conectaron y bueno, agradecerles por seguir acompañándonos en este segundo día. Hola Adriana Rueda, ¿cómo estás? Alejandra Abella, el buen Daniel Herrera, ¿cómo estás, mi hermano? Mar Duque, María José Rojas, Tatiana y Camila. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. A ver, quisiera primero pues comentarles que vamos a estar, antes de que se me olvide y digamos que dándole mucha importancia a los premios que vamos a tener hoy. Entonces, es importantísimo que puedan cumplir este reto que les vamos a dejar. Básicamente lo que queremos es que la persona más creativa, el que tome el mejor pantallazo, el mejor screenshot de la sesión de hoy, va a poder participar dentro de los 3 ganadores que vamos a tener para una de las herramientas súper importantes, como bien lo dijo Juli en el grupo, una herramienta de presupuestación para que ustedes puedan manejar su presupuesto. Ya más adelante y al final les comentaré la importancia de esa herramienta y cómo la pueden llegar a utilizar, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Voy a compartirles mi pantalla para poderme presentar y darle inicio a este segundo día. Bueno, vamos a ver. Por favor, confírmenme, escríbanme ahí si están viendo mi pantalla, si lo ven bien. Por favor. Cuéntenme si me escuchan bien. Vale, perfecto. Bueno, perfecto. Nuevamente agradecerles la asistencia. Ayer en la sesión de Cristian y Lina me pude dar cuenta que muchas personas dentro de esos temas que abordaron del miedo y de las herramientas de mentalidad emprendedora que pudieron abordar, me di cuenta que muchas personas tenían miedos o temores frente al tema financiero. Y qué bueno pues que tengamos este espacio hoy para poder abordar esas posibles preguntas que les vayan surgiendo. Algo que les quiero comentar es que la idea es que esto sea algo muy dinámico, que no sea un monólogo mío, sino que sea algo totalmente en doble vía, que ustedes nos puedan hacer llegar sus preguntas y las podamos ir abordando directamente desde acá. Bueno, me presento. Yo soy Andrés Felipe Pulido, soy administrador de negocios internacionales y administrador de empresas de la Universidad del Rosario, certificado en valoración de empresas por la Universidad de La Sabana. Y más que contarles de qué he hecho y, a nivel académico y a nivel profesional, quiero decirles un poco más a nivel personal quién soy. Pues soy un padre de familia, estoy felizmente casado, tengo 30 años y desde hace 7 años que me involucré, digamos que en un rol empresarial dentro de una empresa familiar. A ver, denme un segundo, por favor. Ah, ya, perfecto. Me pude involucrar, digamos que en un rol directivo, en un rol empresarial desde una empresa familiar. Desde muy joven, desde los 23 años, tuve que hacerme cargo de ciertos roles y ciertos aspectos sumamente importantes de esta empresa familiar, y eso, digamos que creo que nos pone en una posición muy similar y nos pone en la misma situación que ustedes como empresarios. Yo lo que busco desde hace un buen tiempo es ayudar a pymes y startups a ejecutar su visión
empresarial de manera rentable a través de estrategias de finanzas corporativas. Básicamente, lo que busco también con este espacio es tener un acercamiento, un momento de colegaje donde podamos intercambiar experiencias como empresarios. Todos, absolutamente todos dentro de nuestras compañías pasamos por momentos complejos, por momentos difíciles de abordar, que muchas veces necesitamos a alguien que nos escuche y nos diga, oigan, por acá puede ser el camino para abordar este problema en específico. Entonces, vamos a pasarla chévere. Por favor, si tienen alguna pregunta específica, háganmela llegar y con muchísimo gusto la vamos abordando desde acá. Contarles un poquito de mi trayectoria. Además de trabajar en empresa familiar, digamos que en paralelo tuve la oportunidad de involucrarme con el mundo de la consultoría y la banca de inversión. Pude trabajar con una firma española a lo largo de Iberoamérica en la financiación y en la estructuración de proyectos del sector energía, sobre todo en energías renovables, logrando levantamiento de recursos por más de $600 millones. También he tenido la oportunidad de participar en distintos procesos en programas de consolidación y aceleración empresarial, en programas con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Naciones Unidas, con Impulsa, y he tenido la oportunidad de dirigir más de 30 proyectos de expansión empresarial para 2 países, aquí en Colombia y en Panamá. Bueno, quiero recordarles que lo que vamos a ver acá es un contenido sumamente valioso para ustedes, emprendedores y empresarios que quieren y que están en búsqueda de herramientas de gestión empresarial que nos permitan tomar mejores decisiones y sobre todo entendiendo la situación de mercado tan compleja que llevamos viviendo, sobre todo en el último año. Muchas veces los que están por tomar la decisión de lanzarse al mundo del emprendimiento y que no lo han hecho porque sienten que les falta analizar su situación, les falta analizar puntualmente el potencial económico y financiero que pueda llegar a tener su emprendimiento. Bueno, la idea es que ustedes absorban herramientas concretas para que puedan tomar esa decisión de una manera un poco más informada, ¿vale? Esto es solamente el preámbulo de lo que vamos a ver en el curso. Realmente hemos hecho un esfuerzo muy grande desde Acro por brindarles muchísimo valor en el curso completo, en el curso que más adelante pues van a poder revisar. Así que ténganlo muy, muy, muy presente desde ya. Bueno, quiero comenzar como un poco de ponernos en contexto de cuál es la realidad hoy en día de nosotros los emprendedores pymes y los emprendedores, los que estamos lanzando una idea de negocio que llevamos de pronto, que estamos en una etapa temprana de nuestro negocio y que estamos apenas de pronto validando algunas cosas. Y díganme si a ustedes no les ha pasado, no se han sentido un poco como que el día a día los absorbe, que el día a día no nos permite ejecutar procesos de planeación, de diseño de estrategias, o por lo menos si las hemos diseñado y si las hemos pensado, no las podemos llevar a cabo y no las podemos llevar a la realidad. Y muchas veces pasa eso es porque estamos tan ocupados apagando incendios que realmente no nos damos cuenta que el tiempo va pasando y esos planes que pensamos desde un momento de inspiración se nos quedan muchas veces en el tintero, ¿no? Veamos un poco cómo estuvieron las cosas este año, como para que veamos todos los retos que como empresarios y como emprendedores hemos venido enfrentando y viendo que realmente no es sencillo, pero la idea de esto no es, digamos que desmotivarnos, sino todo lo contrario, ser muy conscientes del entorno externo al cual nos estamos enfrentando y tener las herramientas de puertas para afuera para poder abordar estas situaciones. Cuatro aspectos fundamentales que resumen un poco esta situación de crisis que se empezó a generar desde finales del primer trimestre. Y es que yo creo que nunca habíamos visto
un dólar americano tan costoso en comparación a nuestra moneda, ¿cierto? Y él nunca, pues por lo menos en mi caso, nunca había recordado pues ver un dólar cercano a los 4.000 pesos. Eso realmente, ¿qué dice y cómo afecta a mi bolsillo? Básicamente, el riesgo país, por el hecho de que tengamos una prima de devaluación tan alta frente al dólar, hace que nuestra economía se debilite de una manera muy importante, ¿vale? También, al ser un país petrolero, o digamos que depende en gran manera o en gran medida de las exportaciones del petróleo, ver, digamos que un entorno o un contexto en donde el precio no va a volver a ser tan elevado como estábamos acostumbrados o como, digamos que en cierta manera o en ciertos momentos nos acostumbramos, pues pone las cosas un poco más complejas, ¿no? Un poco más retadoras. También, básicamente, yo resumo el principio de la crisis con el hecho de que no se podía generar consumo. Realmente las empresas en su mayoría eran tradicionales o de un modelo de negocio muy tradicional y eso afectó realmente la demanda. Realmente al no haber consumo, pues no había posibilidad de sostener y sustentar pues una oferta desde el entorno comercial como tal. Son muy contadas las empresas que lograron sacar un provecho gigante de la situación. Realmente son muy contadas las empresas que la crisis les vino bien y la mayoría de nosotros pues nos vimos pues seriamente afectados. Les cuento un poquito sobre mi empresa. Mi empresa familiar es una clínica de servicios odontológicos acá en la ciudad de Bogotá y nosotros pues fuimos de los primeros en vernos afectados directamente por, digamos que por la obligación de tener que cerrar nuestra clínica, digamos que nuestra oferta, nuestra posibilidad de atender clientes. Claro, pues digamos que el sector salud es uno de los vectores de mayor riesgo de contagio y pues automáticamente lo que hicieron fue cerrarnos y tener que diseñar unos protocolos bastante exigentes que hasta ahora nos permitieron empezar a atender urgencias hace poco más de mes y medio. Entonces, realmente, ver que los gastos y los costos corren, pero que las ventas se bajan literalmente a cero, pues, hombre, es una situación apremiante y angustiante para cualquiera. Yo creo que todos en cierta medida tuvimos pues unos niveles de afectación y los que son empresarios acá, pues porfa levanten la mano, cuéntenos cómo vivieron o cómo han vivido hasta hoy un poco esa situación de crisis o los que están emprendiendo o que están, digamos que en un proceso, en una etapa más de ideación, cómo la crisis retrasó sus planes de emprendimiento. Cuéntenos aquí un poquito y vamos revisando esos casos en particular. Bueno, y lo otro, digamos que el cuarto punto es que al haber tanto riesgo de mercado y tanta incertidumbre sobre todo, se ha hecho mucho más difícil y mucho más costoso en la mayoría de los casos poder acceder a fuentes de financiamiento y sobre todo a la banca comercial. Eso, digamos que impide que las compañías pues puedan obtener recursos para poder apalancar su operación y muchas de ellas o muchos de nosotros pues hemos tenido que vernos en la obligación de hacer despidos o de, digamos que irnos a algún tipo de ley de insolvencia, digamos que situaciones que son bastante complejas de abordar. Bueno, por acá nos dice Daniel, nomás imagínate la baja del consumo por la restricción del trabajo y la pérdida de empleos. El consumo, en mi caso, en elementos primarios se vio afectado directamente con una baja de las ventas sin igual. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que también el nivel de incertidumbre del consumidor y la desconfianza del consumidor como tal hizo que todo se paralizara. Realmente, cuando uno como consumidor no sabe para dónde va la cosa, uno automáticamente cierra el grifo y deja de consumir, deja de gastar, se vuelve extremadamente ahorrativo
y eso pues paraliza, y digamos que ese parálisis genera pues una afectación sistemática en cualquier economía. Y eso digamos que no exagero al decir que todos los rincones del planeta pues se vieron en cierto nivel pues afectados. Veamos como un poco desde una analogía o desde un ejemplo un poco más cercano, más gracioso, pues la situación que se vivió. Y digamos que esto técnicamente se resume o se explica como el balance de las cargas. Y es que todos estábamos dependiendo o dependemos, digamos que hagan de cuenta que en la economía todos dependemos del mismo billete. Si nosotros, entre los bancos, los proveedores, los arrendadores, los comerciantes y empresarios, el sector público, es decir, el gobierno con el cobro de impuestos y la fuerza laboral, los empleos o los empleados, empezamos a solamente a velar por nuestros intereses particulares y empezamos a tirar de ese billete y a tratar de quedarnos con la mayor porción del billete, realmente la afectación sistemática tarde o temprano se iba a ver, ¿sí? Y aquí digamos que la invitación para todo el mundo, no solamente para el gremio de comerciantes y empresarios, es que es una invitación más hacia la solidaridad y a la conciencia de que esta situación nos afecta a todos por igual, o nos estuvo afectando a todos por igual. Y esto, al momento de emprender, ¿de qué manera pues nos afecta? Realmente, el general, el ver un entorno tan incierto, nos impide tomar decisiones y nos impide, digamos que, actuar, básicamente. Cuando estamos emprendiendo, cuando hemos venido, digamos que, conformando la idea de emprendimiento, de decidir iniciar un proyecto, pues este entorno realmente no invita al optimismo y pues muchas personas dicen, oiga, no, pues yo me quedo quieto porque no sé realmente qué hacer. Realmente no sé cómo abordar esta situación. Entonces, ¿cómo desde las finanzas podemos dar solución o podemos, de cierta manera, digamos que como redirigir las cosas y poner un poco tal vez las cosas a nuestro favor? Y es básicamente desde dos herramientas. Uno es la estructuración de presupuestos o el presupuesto como tal, y el otro es la administración del flujo de caja. Ya digamos que vamos a ver un poco qué es ese famoso flujo de caja y cómo, cuál es su importancia y por qué debemos administrarlo. Veamos estas definiciones de presupuesto. ¿Qué es el presupuesto y cómo presupuestar, sobre todo en situaciones tan complejas de crisis? Y digamos que la pregunta que muchos vi que se estuvieron formulando y es, ¿cuándo y cómo invertir en mi proyecto? ¿Cómo sé que mi proyecto es viable? ¿Cómo sé que me puedo lanzar digamos que, al vacío y dar ese salto de fe con mi emprendimiento? O digamos que tomando una decisión un poco más informada desde la validación financiera de mi proyecto, saber que esto económicamente tiene sentido y qué tengo que hacer para que esto tenga sentido. Y básicamente el presupuesto se presenta como una herramienta muy apropiada para poder abordar este tipo de situaciones o contestar este tipo de preguntas. Y es que, permítanme, leo aquí un par de definiciones o un par de conceptos frente a esto. El presupuesto permite cuantificar la hoja de ruta para ejecutar el modelo de negocio. El presupuesto permite validar la estructura conceptual del modelo de negocio, el cual permite a su vez el análisis y la trazabilidad de la gestión, es decir, de la gerencia como tal. ¿Qué es lo que realmente nos va a permitir las finanzas y conocer, digamos que nuestra estructura operativa? Conocer realmente nuestra capacidad de generación de ingresos, poder proyectar nuestros costos y nuestros gastos. ¿Qué nos va a permitir ese presupuesto a nivel de nuestra estructura operativa? Pues
realmente hacer un ejercicio desde la capacidad de la compañía y desde las necesidades de la compañía para establecernos metas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros nos damos cuenta qué recursos necesitamos poner en marcha para llegar del punto A al punto B, estamos, digamos que de una manera anticipada, cuantificando esas necesidades o digamos que esas posibles salidas. Entonces, les pongo un ejemplo. Un restaurante que vi también que muchos de ustedes han emprendido en el sector de alimentos y bebidas. Cuando ustedes conocen cuáles son sus requerimientos, digamos que de inventarios, de saber cuánto se están gastando en materias primas para producir cada plato, cuando ustedes son conscientes de esa fuerza laboral o esos empleados que tienen contratados directa o indirectamente, cuánto van a representar de gasto. Cuando ustedes, digamos que cuantifican las comisiones que las plataformas digitales les están cobrando. Cuando ustedes, por ejemplo, saben en qué arrendamientos se pueden llegar a, digamos que en qué niveles de arrendamiento pueden llegar a tomar, qué arrendamientos ya digamos que se les sale de su capacidad, están haciendo un ejercicio de presupuesto. Muchas veces, digamos que lo hacemos de una manera muy coloquial o sin tanto profesionalismo, pero eso no quiere decir que esté mal. Realmente lo que queremos también con este curso y con el curso completo es que podamos tener unas herramientas más técnicas para poder orientar la toma de decisiones. Y es que muchas veces los emprendedores o los empresarios nos fijamos solamente en cuánto estamos vendiendo o cuánto queremos vender solamente por digamos que por la vanidad o por el hecho de decir mi negocio está facturando X millones de pesos. Y es que hay algo mucho más importante que el nivel de ventas y es la rentabilidad. ¿Qué es eso? ¿Cuánto realmente retengo de lo que estoy vendiendo? Porque si mi negocio tiene más salidas o digamos que mis gastos y mis costos son de una manera muy parejas o casi iguales que mis ingresos o incluso son superiores que mis ingresos, lo que yo estoy haciendo es realmente administrando la plata de terceros. La plata realmente no es mía ni de mi negocio, sino que son posiblemente de algunos acreedores, de los arrendadores, de los bancos, etc. Entonces, quedémonos con esta primera frase, esta primera conclusión, y es que las ventas realmente son vanidad, aunque son muy importantes, pero se pueden llegar a volver en un tema de vanidad y en un tema de ego, y la rentabilidad es la real, digamos, es la que me muestra realmente la salud de mi proyecto. Entonces, cuando yo puedo hacer un presupuesto de por lo menos mediano y largo plazo, voy a estar en la capacidad de anticiparme a las diferentes situaciones que me voy a enfrentar. Yo tengo que saber o digamos que tengo que anticipar o prever que cuando estoy emprendiendo, cuando estoy comenzando un negocio, mientras que el negocio coge tracción y coge un buen ritmo, una buena dinámica, pues va a ser normal que las salidas, los costos y los gastos sean superiores a los ingresos. Eso no está mal. Lo que no está mal es posiblemente preverlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, digamos que es muy común que nosotros pensemos en presupuestar o en proyectar hacia el corto, el mediano y el largo plazo. Pero digamos que hoy en día, y una de las lecciones más importantes de la crisis, ha sido que presupuestar como días en el calendario, como años, pierde un poco el sentido. Pierde un poco el sentido porque las situaciones de cada negocio son distintos por los distintos niveles de afectación que se pudo haber tenido, digamos que en la crisis, ¿no? Entonces, quiero mostrarles un poco lo que nosotros hemos entendido como el nuevo normal. Esto no es algo que nosotros nos hayamos inventado, sino que son como las lecciones aprendidas y la información que hemos podido recoger de distintos clientes
con los cuales hemos venido trabajando, y es que en este momento debemos diseñar presupuestos y digamos que prepararnos para distintas situaciones. Y todo va a depender de identificar muy bien en qué situación estamos o en qué momento o en qué etapa de, digamos que del ciclo económico como tal estamos. Entonces, estos tiempos que ustedes ven de 2020, digamos que el primer trimestre de 2020, el segundo trimestre de 2020, son unos estimados según lo que hemos visto en distintos clientes. Pero realmente lo importante es entender estos tres momentos: la zona de crisis, la zona de ajuste de mi negocio y la zona de competitividad. Entonces, en plena crisis, cuando todo esto comenzó, que fue hacia el final, como el mayor nivel de incertidumbre, cuando todo estaba restringido, cuando teníamos que estar permanentemente guardados, por decirlo de alguna forma, lo que realmente las empresas empezaron a hacer fue movimientos de repliegue, es decir, tomar como si se quiere, como una posición defensiva, detener todo movimiento de caja, toda salida, digamos que llegaba a ser microgerenciada, toda decisión de realizar un pago, hasta la cosa más sencilla, pues se volvió algo sumamente tedioso por el nivel de incertidumbre. Y la premisa, digamos, que se plantearon la mayoría de los emprendedores o empresarios era: este año tenemos que aceptar y renunciar a tener un buen año, a tener un año de rentabilidad, a tener un año de retornos o de repartirnos utilidades entre los socios, y realmente la preocupación tiene que ser lograr sobrevivir, ¿sí? De agosto, septiembre hacia acá, que muchos sectores de los que estaban más restringidos empezaron a retomar actividades, digamos que empezaron a trabajar en lo que es un nuevo diagnóstico. Y un nuevo diagnóstico no solamente del negocio, no solamente del entorno, sino también de mi negocio. Realmente saber para dónde va la cosa. Es decir, cuál es ese famoso nuevo normal. Cuáles son cómo han cambiado o cómo cambiaron las decisiones de consumo de mis clientes. Cuáles son realmente sus nuevas necesidades. ¿Qué están buscando a través de mis productos o mis servicios? ¿Será que lo que yo hacía antes como propuesta de valor es lo que ellos van a valorar en este momento? ¿O realmente están empezando a reconsiderar cómo consumir y por qué consumir mi marca y mi producto? Cuando el empresario empieza a entender ese nuevo comportamiento, porque al final otra de las grandes lecciones de este año ha sido que los mercados son los que mandan, ¿no? Que por más de que nosotros consideremos o tengamos presente qué es lo que queremos transmitirle al mercado y cuáles son los problemas que nosotros como emprendedores queremos resolver, el que manda la parada es el mercado, y el mercado es el que todo el tiempo nos está diciendo cuál es el problema que quiero que usted resuelva como empresa. Entonces, cuando el empresario empieza a tener una noción más clara de esto, empieza a tener renuncias estratégicas, empieza a sacrificar algunos aspectos que antes eran importantes y que ahora se da cuenta que no son tan relevantes, y realmente empieza a buscar, apuntarle a lo que es valorado por su consumidor. Durante estos últimos meses nos hemos dado cuenta que los emprendedores que empiezan a presupuestar ese nuevo normal, que empiezan a construir como un nuevo presupuesto, sabiendo que van a tener pérdidas, pero que saben cómo se va, digamos que a reestructurar su estructura de costos y gastos, son los que empiezan a presentar síntomas de mejora y empiezan a recuperar sus condiciones de generación de valor. Digamos que es cuando el empresario empieza a sacar la cabeza del agua, puede volver a respirar
y empieza a entrar como en una zona un poco más de como le hemos llamado nosotros, de zona de competitividad. Y aquí es donde se presentan también momentos importantes hacia la toma de decisiones, de qué tipo de decisiones, decisiones hacia el tema de inversión, de qué inversiones tengo que realizar yo para reactivarme, es decir, dentro de esas renuncias estratégicas que he venido planteando y de esa, digamos que de esa acomodación de mi modelo de negocio, de ese nuevo diseño, nuevo diseño de mi modelo de negocio, qué inversiones tengo que hacer. En el caso digamos que el sector salud, que es uno de los que conozco de cerca, tuvimos que realizar muchas inversiones en equipos y maquinaria nueva que nos permitiera cumplir con los protocolos. Entonces, zonas de desinfección nuevas, máquinas que evitasen el contacto entre el personal médico y el paciente, temas de extracción digamos que de los virus que se puedan generar en el ambiente, temas de limpieza del aire, bueno, una cantidad que representaron salidas significativas, pero que bueno, que nos permitieron retomar actividades. Y digamos que por último, cuando hay un entendimiento más amplio de la situación y que se puede empezar a prever nuevamente hacia dónde va la cosa, el empresario sigue siendo muy consciente, o digamos que la recomendación es que el empresario siga siendo muy consciente de que no va a poder repartir utilidades, que no va a poder repartir dividendos este año y tiene que empezar a generar, si se quiere, un ahorro para después, posteriormente, invertirlo en crecimiento. Pero entonces, esto para los emprendedores o los empresarios que ya llevan años operando. ¿Qué pasa con los proyectos que apenas van a surgir? O muchos de ustedes pueden estar en la situación de, oiga, yo vengo aquí pensando una idea de negocio, pero no sé realmente si esto es viable o no es viable. Ya sé cuál es la necesidad que el mercado está pidiendo hoy en día después de la crisis. He estudiado el comportamiento de las personas. Sé cómo, a través de qué canales comercializar y distribuir mi producto. Pero oiga, ¿cuánto debo estimar como inversión inicial para no quedarme como colgado a mitad de camino? Esa es como la pregunta que muchos de ustedes se podrán estar haciendo y que muchos de nosotros nos hemos hecho en el momento de tomar la decisión de inversión. Entonces, quiero que porfa me cuenten en qué tipo de situación están. Si son más los empresarios que están viviendo este tipo de situación del nuevo normal más a flor de piel y que les ha afectado realmente este año, o si están en la posición del que está emprendiendo desde cero o que nuevamente está tomando la decisión de emprender. Cuéntenme ahí en el chat, porfa, para que podamos tener más conversación sobre el tema. ¿Quién se anima? Incluso si pueden poner sus cámaras y nos podemos ver muchísimo mejor. O si alguien quiere desbloquear el micrófono y contarnos un poco su caso, qué miedos y qué circunstancias difíciles ha venido enfrentando este último tiempo. Bueno, mientras que se van animando y dejamos la timidez a un lado, veamos, vamos a ver que este asunto de presupuestar y de entender la estructura operativa no es suficiente. No es suficiente porque no basta con la rentabilidad. O sea, vamos a entender que sí, es importante en algún momento para que la compañía pueda, o los emprendimientos puedan
cumplir con sus obligaciones corrientes del día a día, deben ser rentables, pero lo que va a ser más importante es entender la caja. La caja, porque la caja es la realidad del negocio. Si las ventas son la vanidad y la rentabilidad es la salud, la caja es la realidad del negocio. La caja es la que me dice hoy en día cuánto tengo yo disponible para abordar las obligaciones y cubrir las obligaciones corrientes que mi negocio genera. A ver, por aquí Camila nos dice, yo estoy desde cero, tengo la idea de emprender. Me asusta esta parte financiera y la parte de validar mi idea de negocio porque lo pienso con muchas ramas. Mar Duque nos dice, tengo la idea de emprender, pero no tengo la parte financiera. Bueno, cuéntenme un poquito de qué es su negocio, cuál es la idea, cómo piensan monetizar, a qué se van a dedicar, aquí como para ir conociendo un poquito más. Pero lo que les puedo decir a ambas es que empiecen por conocer esta estructura operativa. Comiencen por conocer y empezar a prever cómo se van a comportar estos tres factores: ingresos, costos y gastos. ¿Cómo podemos llegar a definir nuestros ingresos? Cuéntenme si ustedes ya tienen, digamos que ahí el primer paso sería saber muy bien cuál es el precio de mercado que van a tener mis distintos productos. Si es uno, si son varios, ¿qué precio tienen? ¿Cómo han definido esos precios? Si ha sido un poco más de observación de la competencia y ver el mercado qué precios está pagando, o si han hecho un ejercicio muy detallado de costear y decir, mire, a mí este producto me cuesta tanto comprarlo si es que voy a comercializar o producirlo si es que voy a producir. Ya conociendo mis costos, pues entonces yo digo, ok, quiero cubrir mis costos y además voy a aumentar un porcentaje para poder tener un margen, ¿cierto? Eso digamos que puede ser como la primera hipótesis o el primer ejercicio que nosotros como emprendedores realicemos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo importante acá? Que nosotros veamos también desde nuestra capacidad comercial, nuestra capacidad de comercialización o nuestra capacidad de producción, cuántas unidades vamos a poder vender, digamos que bajo unas condiciones normales, bajo las mejores condiciones. A ver, aquí dicen, Daniel Herrera, el precio está claro. Hicimos un ejercicio específico de ver qué nos vale la materia prima y cuánto puede llegar a pagar nuestros clientes, calculando la ganancia. Muy bien, muy bien. Ese digamos que es un ejercicio bastante sano. Dice Camila, el mío es un estudio de diseño de iluminación. Quiero implementarlo abarcando varias ramas. Uno que es la consultoría de diseño de iluminación, la otra rama es el diseño de producto especial, la otra rama es el diseño de piezas artísticas con iluminación y la otra es la rama de la parte educativa de lo que el diseño de iluminación. Ok, perfecto. Listo. En el primer caso, en el de Daniel, perfecto. Realmente es un buen ejercicio, digamos que tener el criterio de mercado muy presente, de saber el consumidor cuánto está dispuesto a pagar y si también mi costeo o digamos que mi reconocimiento de materias primas y todo eso me permite tener una ganancia estando dentro de los precios del mercado, ¿cierto? Entonces ahí digamos que Daniel tiene parte del ejercicio adelantado. Ahí tienes los ingresos, puedes proyectar tus ingresos y puedes proyectar tus costos. ¿Qué porcentaje te está quedando, Daniel, mientras que le vamos respondiendo a Camila? Camila, lo que tú me dices es muy importante y es también uno de los pasos principales para poder hacer el ejercicio de proyección de ingresos, y es entender muy bien cómo está compuesto mi portafolio o cómo está compuesta mi oferta, qué líneas de negocio son las que voy a implementar. Y tú me has dicho, creo que unas 4 y está bastante bien. Entonces, lo que yo te sugiero para cada uno es que
te pregunto si tienes, si, Camila, si tienes definido ya los precios de cada una de las líneas o estás, digamos que, haciendo ese ejercicio inicialmente. Daniel nos dice, cerca de un 25% de ganancia por cada venta en el producto más económico. Ok, o sea que tu margen puede estar desde el 25% en adelante. Daniel, ¿conoces tus gastos? ¿De qué gastos o de qué rubros está compuesta tu estructura operativa? ¿Estás pagando algún tipo de arrendamiento? ¿Estás pagando salarios? ¿Te estás poniendo tú un salario o tus socios están poniendo salario? Cuéntame un poquito de eso. Si tienes que asumir, no sé, temas de servicios públicos y demás. Entonces, a ver, solo tengo una de ellas, que es la de consultoría en diseño, porque en eso estoy laborando. Las otras aún me encuentro investigando al respecto. Bueno, perfecto. Entonces, el siguiente paso, después de que ustedes puedan tener ese tema del precio un poco más claro, que veo que Daniel ya lo tiene trabajado y Camila está en ello, ya por lo menos para una de sus líneas ya tiene su precio, es que ustedes empiecen a estimar cuáles son las cantidades que pueden llegar a vender, o sea, y qué factor va a determinar esas cantidades. Si es un tema de capacidad instalada, si es un tema de capacidad de producción, si en el caso tuyo, por ejemplo, Camila, que supongo yo que tú eres la que presta la consultoría, pues cuántas horas puedes tú dedicarle a un cliente en la semana, en el día, y que puedas ver tu capacidad. Y aquí la mejor manera y la que yo siempre recomiendo para proyectar el ingreso es hacer un ejercicio de precio por cantidad. Muy sencillo. Determinar por cada una de las líneas o por cada uno de los productos o las referencias que tengan o que tengamos, a cada producto, pues con su precio respectivo, proyectar unas cantidades a vender y ver cómo se va a comportar eso en el tiempo. Ser, digamos que, muy ácido, ¿cierto? Si se quiere, muy poco, digamos que muy conservador y poco optimista de ver conforme el tiempo, conforme van pasando los meses y digamos que la máquina de ventas de mi negocio se va aceitando, cómo puedo ir creciendo en cantidades, ¿vale? Cuando ustedes puedan proyectar, digamos que ya el ingreso, tengan muy presente cuáles son esas otras salidas, digamos que esos otros rubros que componen el gasto, no sé, salarios, arrendamientos, servicios, no sé, plataformas digitales, pauta, etcétera, etcétera. Para que al final del día lo que tenemos que evaluar es cuál es nuestra utilidad operacional. Digamos que Daniel nos pudo acá, en el caso de Daniel y poniendo la colación porque nos comparte un poco los porcentajes que ellos calculan, ellos estiman un 25% de utilidad bruta, ¿sí? Utilidad bruta se llama cuando tú al ingreso le descuentas solamente los costos directos. Pero lo que estamos buscando nosotros a nivel de rentabilidad tiene que contemplar el gasto, tiene que contemplar toda nuestra estructura operativa. Entonces, por eso se los dejo acá muy señalado, y es que el presupuesto debe componer esos tres ingresos, no solamente el costo, sino también el gasto. Si el gasto tiene un comportamiento fijo o tiene también comportamientos variables, y ver cómo los gastos aumentan o disminuyen conforme mis cantidades a vender o mis cantidades vendidas aumentan o disminuyen. Bueno, por aquí, Marduque dice, mi idea de negocio es de productos para el cabello capilar. Estuve investigando sobre maquila. Ok, muy bien, maquilarlo con un laboratorio. Daniel me dice, Andrés, hace poco logramos reducir los gastos de operación porque el coste de alquiler es cero a hoy, ya que la empresa está en nuestra casa. Ok, perfecto. Ahora se asumen servicios públicos y materia prima en general. Salarios no hay porque estamos empezando y aún no llegamos a ese nivel.
Ese es nuestro reto, pero no sabemos cómo lograrlo financieramente. Es decir, dependemos de que los clientes nos compren o no. Pero en realidad siento que no hay un orden financiero definido. Bueno, entiendo, Daniel, que tu empresa es familiar, por lo que están trabajando en la casa. Y mi primera recomendación es que, puedan separar desde ya, desde lo más temprano posible, las finanzas de la casa o las finanzas de la familia o las finanzas personales, como las quieras llamar, de las finanzas de la empresa y que empiecen a presupuestar el tema de salarios. O sea, por más de que en este momento no los estén pagando, tienen que presupuestarlo y la meta de ventas que se tienen que proponer tiene que permitirles cubrir esos gastos según sus requerimientos y sus necesidades. Ahí, para todos los que están comenzando, tanto para Mar como para Camila, tienen que saber muy bien cuáles esas expectativas que ustedes tienen. O sea, es decir, cuál es el nivel de ventas o cuál es el nivel de salario que yo necesito, porque si yo estoy dependiendo 100% de mi empresa, esta empresa tiene que ser viable y esta empresa tiene que pagarle al dueño para que el dueño no se desanime y tome la decisión de dejarlo a mitad de camino o tal vez tomar la decisión de invertir en otra cosa. Entonces, eso es la invitación que les hago con conocer sus gastos. Determinen ese tema de los salarios desde ya, por más de que la empresa no los esté pagando, pero proyéctense y tengan muy claro en qué punto, digamos que ahí sí, digamos que recurriendo a esta herramienta tan importante que es el conocer el punto de equilibrio, ¿no? Cuando yo conozco cuál es el margen que me queda, descontando los costos de cada servicio, de cada producto, y ese margen de contribución por unidad vendida lo divido sobre el total de mis gastos, voy a encontrar en unidades a vender ese punto de equilibrio. Entonces, una de las primeras herramientas que necesitamos empezar a implementar es ese ejercicio de presupuestación, incluyendo los gastos y los costos, y después de tener eso claro, de tener esa información totalmente precisa, tenemos que calcular ese punto de equilibrio. Digamos que aquí en el curso vamos a enseñarles cómo hacer presupuestos a 3, 6, 12 meses, incluso a largo plazo, bien, entendiendo el largo plazo como más de 3 años. Digamos que ahorita pues, hacer proyecciones con tanta incertidumbre es difícil, incluso puede llegar a perder el sentido, pero la idea es que podamos hacer ese ejercicio, presupuestando siempre que el negocio me permita contar con un ingreso a mí como dueño. Eso es vital, porque ahí es donde vamos a ver la viabilidad de este proyecto y cuándo este proyecto va a empezar a ser viable, ¿vale? Ok, separar finanzas personales de laborales, estimar los salarios y fijar ventas mínimas, exactamente. Ese es un buen resumen de los primeros pasos que debemos dar para poder analizar la viabilidad. Hasta acá hemos visto, digamos que a nivel de rentabilidad y a nivel de estructura operativa lo que tenemos que hacer, pero nos queda una parte fundamental y es entender la caja, esa famosa palabra, ese famoso término que se llama flujo de caja. Y es que necesitamos como empresarios entenderlo sumamente de una manera muy precisa. Y para entenderlo, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Y es que el flujo de caja tiene 4 destinos. O sea, la caja generada o lo que queda en cada periodo tiene como destino cuatro aspectos. El primero, la reposición del capital de trabajo. Ese tema del capital de trabajo también es muy sonado y es muy importante tenerlo en cuenta. Las empresas que venden a crédito o las empresas, sí, que normalmente sus clientes se demoran en pagarles y no les pagan de contado y no les pagan inmediatamente, tienen un reto adicional al momento de
de construir presupuestos o conocer sus finanzas. Y es que, claro, yo puedo facturar y generar una venta, pero eso no me garantiza a mí, o eso no me está haciendo, no, digamos que no está haciendo que mi caja suene, ni que mi banco aumente de saldo, ¿cierto? Porque estoy a la expectativa de que mi cliente me pague puntualmente y me pague, no sé, a 30, 45, 60 días. Entonces, conocer muy bien de qué manera crecen mis cuentas, mis ventas a crédito y cómo crecen mis ingresos totales es de suma importancia para poder entender si ese capital de trabajo, si esa variación en el capital de trabajo me está generando liquidez o por el contrario, se me está volviendo, digamos que un tema de un activo, por decirlo así, tóxico dentro de mi operación, porque estoy vendiendo, estoy asumiendo costos y gastos, pero no estoy percibiendo el ingreso ahí mismo. Y por más de que yo sea rentable, porque yo ya hice los cálculos de que mi producto cubra mis costos y demás, pero no estoy recibiendo el dinero, pues eso es lo que realmente va a generar es una situación de iliquidez. De que yo, por más de que haya vendido y por más de que haya hecho la estimación de que mi producto al venderlo sea rentable, no quiere decir que tenga el dinero para poder cubrir mis obligaciones corrientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Las empresas, no sé, las que son comercializadoras o las que le venden a grandes superficies o las que simplemente tienen pactado con sus clientes formas de pago a más de un día, pues van a tener ese tema del recaudo, ¿no? Y es supremamente importante que ustedes lo estimen y lo presupuesten desde el principio. Digamos que ese es un riesgo que no tenemos o que no tienen las empresas que venden, digamos que de contado directamente, que simplemente pues la persona se acercó, el cliente se acercó, compró el producto y pagó. Digamos que no tenemos ese problema, pero las empresas, sobre todo las que están en el canal institucional o en el canal B2B, están expuestas a ese riesgo adicional. También las empresas que tienen inventarios, las empresas que producen y después comercializan o que compran mercancía y después venden. Muchas veces, si ese inventario no rota como se estima o como se espera, pues también me va a generar un costo de oportunidad porque yo tengo, digamos que en bodega, parqueada mucha plata en mercancía. Y eso también lo tengo que estimar. Tengo que estimar en cuántos días debe rotar mi inventario para que no me afecte la liquidez, ¿vale? Por eso si ustedes van viendo, no basta con solamente entender mis costos y mis gastos, sino hay que entender otros elementos que componen el flujo de caja. Pero sigamos. El flujo de caja también tiene digamos que el destino o la obligación de atender el servicio de la deuda. ¿Qué es eso? Pagar mis préstamos. No solamente los intereses, sino el capital y los intereses. Eso, cuando hablamos de servicio de la deuda, es las empresas que están apalancadas o que tienen, digamos que, financiamiento externo. Y vemos que además de cubrir las obligaciones corrientes y cubrir costos y gastos, se debe asumir un gasto financiero. Y también lo que vimos anteriormente, para poder acomodar nuestro modelo de negocio muchas veces tenemos que hacer inversiones o tenemos que renovar propiedad, planta y equipo, tenemos que renovar muebles y enseres, tenemos que renovar varias cosas por, no sé, por desgaste o por temas de la tecnología, porque digamos que estemos en una industria donde la tecnología avance muy rápido y tengamos que estar renovando y comprando equipos y demás, tenemos que saber y tener muy presente que esas inversiones en activos fijos sí me van a capitalizar en el balance general, pero en el flujo de caja y en la realidad del negocio, en la caja, me van a generar una salida. Entonces, eso también lo tenemos que prever. Y lo más importante, yo creo que para todos, el flujo de caja tiene que permitir generar una repartición de utilidades de acuerdo a las expectativas de los dueños. Es decir, cuando los dueños o los socios de un negocio ven que se está, perdón la expresión un poco, y aquí como lo decíamos en Colombia, cuando vemos que se está embolatando un poco el tema de la utilidad o el dividendo, pues el inversionista o el socio se pone un poco nervioso y eso empieza a generar inestabilidad a nivel de la compañía.
¿Por qué es importante entender muy bien este tema del flujo de caja? Porque ese saldo disponible en cada periodo o esa caja generada al final de cada periodo tendrá un impacto directo en el valor de la empresa. Es decir, ahora, digamos que en esta época está muy de moda el tema de recibir inversión de inversionistas externos, de salir a hacer rondas de inversión. Vemos que empresas en unas etapas muy tempranas reciben unas sumas sumamente importantes de dinero y uno dice, bueno, ¿y por qué valen tanto esas empresas? Porque, por ejemplo, Rappi si sigue generando operacionalmente pérdida, ¿por qué vale tanto? Y es porque la expectativa, digamos que cuando Rappi termine de crecer y siga creciendo como viene creciendo, genere esa masa crítica, pues lo que se espera a nivel de flujo de caja proyectado a largo plazo es que pues hombre, que ese valor sea bastante importante, que los inversionistas pues actuales, los inversionistas de capital de riesgo no quieran perderse esa oportunidad de entrar, digamos que en un momento en que la empresa tiene las puertas abiertas a recibir inversión y que en un futuro pues esa valoración y ese precio de la empresa, viéndolo como un activo, pues suba, ¿no? Entonces, cuéntenme si tienen preguntas frente al tema del flujo de caja. ¿Qué otros temores así principales ven? Como, digamos que antes de terminar, y para las personas que van a tomar la decisión de invertir y quieren definir cuánto invertir, yo la primera recomendación que les hago es la siguiente. Primero, determinen, digamos que la inversión inicial, es decir, para poner mi empresa a rodar, cuáles son digamos que esas adquisiciones de equipos, de muebles, de enseres que debo adquirir. Si tengo que hacer grandes compras, no sé, de alguna máquina, no sé, de computadores en especial, no sé, si estoy abriendo un restaurante, pues cuánto me cuesta la obra de adecuación del restaurante, cuánto me cuesta montar la cocina, cuánto me cuestan las mesas, etcétera. Todo lo que sea dotación, todo lo que sea, digamos que inversión inicial, un desembolso inicial para poder operar. Pero no basta con eso, sino que al momento en que ustedes puedan construir este presupuesto, ustedes van a ver, digamos que cuál es la necesidad de caja de su proyecto. Si ustedes son conservadores con las ventas y estiman algunos meses de crecimiento de esas ventas y proyectan pérdida, digamos que no, algo que es sumamente sano es ser muy consciente de la capacidad de generación de ingresos y estimar pérdida. O sea, yo cuando evalúo una alternativa de inversión y me muestran proyectos que van a dar plata desde el primer año, pues yo automáticamente me doy cuenta que el que hizo esto realmente es muy optimista, porque es normal que los proyectos, sobre todo comenzando los proyectos nuevos, pues hombre, den pérdida más de 6 meses. Es absolutamente previsible que eso suceda, y más aún con el entorno económico que tenemos. Entonces, cuando ustedes estiman, además de esas inversiones iniciales, estiman una pérdida, ustedes pueden calcular cuál es el dinero que ustedes necesitan para poder ejecutar ese modelo de negocio. O sea, ustedes se dan cuenta que ese modelo de negocio le va a tomar tiempo llegar a donde tiene que llegar del punto A al punto B, y esa pérdida tiene que estar estimada. O sea, no, digamos que tenemos que quitarnos ese tabú de que los negocios no pueden generar pérdida, que es un pecado pues perder plata, y no es así. No es así, tenemos que incluso ser muy, muy sensatos y muy precavidos de que esa situación se puede llegar a generar. ¿Sí? Entonces, si nosotros proyectamos esa pérdida a 6, 12 meses y la estimamos dentro de la inversión inicial, pues hombre, vamos a poder emprender tranquilos porque sabemos que el primer año de operación está cubierto, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, nosotros tenemos que también como inversionistas
y todos ustedes que son empresarios y que se van a lanzar a tomar la decisión de emprender, tienen que ya darse ese título de inversionistas porque están poniendo tiempo, están poniendo dinero a disposición de este proyecto o de su proyecto. Entonces, tienen que tener dos cosas presentes y por favor tomen nota. Uno, proyectar a largo plazo este presupuesto. Digamos que la idea inicial es que ustedes puedan proyectar su presupuesto de los próximos 3 meses, de los próximos 6 meses, pero la idea es que podamos hacer una proyección un poco más grande hacia 3 o 5 años. ¿Para qué? Para que cuando tengamos a la mano en esa proyección este flujo de caja, podamos ver cuál es la rentabilidad que otorga esos flujos de caja futuros versus la inversión inicial que hice. Entonces, para calcular la rentabilidad de un proyecto o de una empresa nueva, lo que yo tengo que hacer es enfrentar, por decirlo así, entre comillas, mi inversión inicial como un flujo negativo, es decir, el tema de que yo voy a perder plata, que voy a poner a disposición, que estoy sacando de mi bolsillo una inversión, y cuáles son esos flujos positivos que yo espero en el primero, en el segundo, en el tercer, en el cuarto año. Cuando yo contrasto eso, voy a encontrar una tasa de retorno, una tasa de rentabilidad. El primer escenario que me permite a mí decir si un proyecto es viable o no es viable es que por lo menos el riesgo sea igual, perdón, que el retorno que ustedes están estimando dentro de su presupuesto y su proyección del flujo de caja sea igual al riesgo que están asumiendo. Entonces, todos como inversionistas o todos como empresarios tenemos una tasa de oportunidad o tenemos una tasa de riesgo que tenemos que reconocer o que tenemos que identificar. Si ustedes, digamos que esa tasa de oportunidad es fácil de hallar cuando ustedes saben la rentabilidad de otros negocios que han tenido. Pero si es la primera vez que ustedes emprenden, la mejor manera de estimar esperen un segundo, perdón. La mejor manera para estimar digamos que el riesgo mínimo que ustedes tienen que ver es a cómo está creciendo la inflación en su país, digamos que en Colombia, cómo está creciendo la inflación y cuál es el DTF, cuál es la tasa de intermediación bancaria del sistema financiero. Esos dos indicadores o esas dos tasas de mercado sumada digamos que con el riesgo país, les va a permitir como definir como inversionistas una primera tasa de oportunidad o una primera tasa de riesgo. Supongamos que esos tres factores sumados, el tema del DTF, el tema de la inflación y el tema del riesgo país sume, no sé, entre un 10 y un 12%, por decir algo. ¿Ustedes qué deben hacer con ese dato? Corroborar que su proyecto o cuánto le va a tomar a su proyecto llegar a ese retorno esperado o a ese nivel de riesgo. Porque es que una de las premisas o de los principios fundamentales de las finanzas es que el inversionista debe arriesgar en la misma proporción de que espera sus retornos. Entonces, el primer escenario que ustedes deben construir es un escenario digamos que de indiferencia. Cuando un proyecto o una empresa va a ser indiferente, cuando el retorno es igual al riesgo, ¿vale? Eso es fundamental. Y ya digamos que cualquier retorno por encima del riesgo, pues va a ser totalmente viable. ¿Qué va a pasar matemáticamente con su plata cuando el retorno sea igual al riesgo? Que al cabo de ese tiempo, si ustedes están analizando su proyecto a 3, 4, 5 años, van a ver que su retorno es cero. Es decir, que ustedes ni ganaron ni perdieron. Por eso es indiferente. Pero normalmente ese es el punto de partida para evaluar y tomar la decisión de si ese proyecto es el más viable o el que más me conviene o el que no. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que quieran profundizar sobre esto? Cuéntame, porfa. ¿Quién fue la que preguntó? Creo que fue Mar, que preguntó si, digamos que quería saber un poco como cuándo tomar esa decisión de inversión.
Cuéntenme si les contesté su pregunta. Daniel pregunta por acá, hay que tener en cuenta cualquier valor adicional, imprevisto, deuda, etcétera. Pero a veces surgen gastos que no se tienen previstos. En el caso fue error nuestro. Bueno, lo hace como una pregunta. ¿O se debe tener adicional a lo anterior otro rubro de imprevisto? Bueno, la verdad es que, ¿cómo puede ser? Pone un ejemplo de algún imprevisto, porque digamos que se puede tener un rubro de imprevistos, pero no sé, si una empresa me dice que sus gastos totales son 6 millones de pesos y tiene de imprevistos 1 o 2, pues algo no está haciendo bien dentro del presupuesto, porque no puede haber pues, como una sorpresa tan grande, sobre todo en proporción al gasto total, ¿cierto? Entonces, digamos que de cierta manera lo que queremos evitar con el presupuesto es también eso. Claro, hay cosas que se nos pueden escapar y hay cosas que incluso pueden salir eh, antes de lo previsto, pero en la medida de lo posible evitar que esa proporción de gastos diversos o gastos imprevistos sea muy pronunciado. ¿Vale? Bueno, cuéntenme hasta acá si alguien quiere hablar, alguien quiere activar su micrófono, su cámara y decirnos algo, alguna pregunta que tenga, un problema específico dentro de su negocio para poderlo contestar. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Daniel. ¿Qué tal, Eh, Daniel? Un gusto. Quería preguntar, cuando tú hablas del 12%, ¿se Sí. refiere, pues, o sea, como el 12% de lo que a mí me tocó invertir para poder luego tener una retribución o cómo es? Eh, digamos que sí lo tienes que comparar con la retribución, pero permíteme entonces profundizar y aclarar el tema. Gracias. Nosotros para poder evaluar un proyecto tenemos que tener dos tasas mínimas para poder comparar una inversión. Y es la tasa de retorno, que es la que vamos a calcular a partir de nuestro presupuesto, nuestro ejercicio de presupuestación y proyección, y decir, oiga, al cabo de 5 años, este negocio va a generar tantos excedentes, ¿cierto? Esa es tu primera tasa y es tu tasa de retorno de ese proyecto. Pero cuando hablaba del 12% en cuanto al riesgo, es la tasa mínima que debe, digamos que, sobre la cual vamos a comparar ese retorno. Porque todos como inversionistas tenemos una tasa de oportunidad. Todos. Así no hayamos invertido o estemos por invertir en la primera vez. Y como, digamos que un ejemplo o una manera de determinar esa primera tasa de oportunidad, si es que no hemos hecho otro negocio, porque no tenemos con qué compararlo, pues es lo que yo les sugiero es que tomen tres factores. Uno, la inflación esperada, ¿sí? Que para este año está creo que por debajo del 3%. Dos, la tasa de intermediación bancaria o el DTF, que es la tasa a la cual el Banco de la República le presta a los bancos comerciales, ¿cierto? Que es como el, el valor base para el costo de los recursos, porque es que ustedes tienen que evaluar, ustedes como inversionistas tienen una tasa de oportunidad y esa tasa de oportunidad digamos que se reduce o se resume más bien en el costo de los recursos, en el costo de tener ese negocio andando, por decirlo de alguna manera. Eh, y por eso es que lo tienen que estimar. Y además del DTF y la inflación, lo que les sugiero es que tengan en cuenta el riesgo del país. Entonces, cuando uno suma inflación, DTF y riesgo país, eso ahí sí tienen que hacer una investigación, eh, aunque si entran en el curso les enseño cómo hacerla y cómo determinarlo, pues ustedes van a tener, digamos que una, una muy buena base para comparar esos retornos. Entonces, siempre recuerden, y Daniel, que fue el que nos presentó la pregunta,
siempre comparen su retorno versus el riesgo que están asumiendo. Porque si el retorno es inferior al riesgo que ustedes van a asumir, realmente algo no está bien con ese proyecto. Y por eso digamos que los inversionistas, cuando toman una decisión de inversión, o sea, los inversionistas profesionales analizan muchísimas oportunidades y las comparan contra sus tasas de oportunidad. Por eso, digamos que gran parte, pues, no sé, que una de las maneras de ser millonario es dedicarse profesionalmente a las inversiones, ¿no? Este es todo un tema, pero digamos que lo que nos podemos llevar hoy como primera lección o como primer aspecto fundamental es que debemos entender cuál es el riesgo que estamos asumiendo y cuáles son los retornos que debo esperar. No sé si te contesté la pregunta, Daniel. Sí, muchísimas gracias. Con todo el gusto, perfecto. Bueno, ¿alguien más se anima con alguna pregunta? Por favor, cuéntenme, los que están emprendiendo por primera vez, si les damos un poco más de luces de cómo determinar la inversión en su proyecto, por favor. Eso es sumamente importante, es la misión de hoy. Cuéntenme si esa misión se cumplió. Sumamente importante. Y mientras que alguien se nos va animando, pues quiero hacerles y extenderles una invitación. Y es que mañana tenemos nuestro tercer día de curso y va a estar pues una crack en el temas de mercadeo y es Paula Rengifo. Ella les va a ayudar y nos va a estar mostrando las mejores maneras para validar nuestra idea al mercado, digamos que también como mitigar un poco esos riesgos, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos como uniendo el contenido que hemos visto con el tema financiero. Cuando ustedes ya tengan su presupuesto y sepan de qué manera tienen que realizar las inversiones y en qué se van a destinar los recursos, pues con Paula van a poder ver cómo pueden ir validando ese público objetivo, cómo pueden ir de pronto estimando esas cantidades futuras de venta, cómo poder empezar a conocer cuándo el negocio o el proyecto va a llegar a punto de equilibrio, porque van a saber o van a tener las herramientas para saber en qué nivel de generación de ingresos pueden llegar, en cuánto tiempo. Entonces es fundamental que sigan conectados con nosotros en este curso para que puedan sumar estas herramientas, este conocimiento que hemos compartido hoy con este tema de validación de mercado. Bueno, cuéntenme cómo les fue con los pantallazos, cuéntenme si han cumplido el reto, si están apuntándole a ese premio que les queremos otorgar por su fidelidad, por acompañarnos este segundo día. Y es que el equipo de Acro va a elegir a la persona con el screenshot o con el pantallazo más creativo, y a esas 3 personas, no solamente una, sino a esas 3 personas, les van a otorgar una herramienta que hemos diseñado para presupuestar. Es un tema de presupuesto de finanzas personales, pero nos va a permitir poder separar desde ya las finanzas del emprendedor, las finanzas del empresario, con las futuras finanzas de nuestro proyecto. Entonces, es de vital importancia, que se lancen a participar y se traten de ganarse ya ese premio que Acro les está haciendo, para que puedan ir materializando ese proyecto de emprendimiento que tienen. Bueno, cuéntenme si tienen alguna otra pregunta final, por favor, si no, para ir... a ver, aquí creo que hay una pregunta de Cindy. Cuando son servicios, ¿cómo se calcula esta inversión? Ok, sí. Entiendo, Cindy, que tu duda es porque no hay una inversión muy grande en maquinaria, en planta, en equipos y demás.
esa inversión entonces tienes que, digamos que atarla un poco más a tu presupuesto, ¿cierto? A tu presupuesto, y partiendo de ese presupuesto, de tanto de ventas como de ingresos y costos, entender cuál va a ser esa caja que vas a tener al final de un periodo. Yo lo que siempre sugiero es que calculen la necesidad de caja del primer año. ¿Cómo así la necesidad de caja? Que es muy probable que los costos y los gastos sean superiores a los ingresos del primer año. Entonces, si los gastos y costos superan, por decir algo, por decir una cifra cerrada, en 50 millones a los ingresos, pues tú estima como inversión esos 50 millones de pesos. Esos 50 millones de pesos que te van a permitir cubrir la operación del primer año. Entonces, pueda que el ritmo de ingresos no sea suficiente para cubrir en totalidad, con total tranquilidad, la nómina, o los servicios públicos, o el arrendamiento, o el presupuesto en pauta, y que tú sabes que ese presupuesto que tú estás lanzando o que estás construyendo es el que te va a permitir a ti ejecutar tu plan de negocio. Entonces, tú sabes que ese plan de negocio es el que te va a permitir llegar de A a B. ¿Cuáles son los recursos? Y ahí la pregunta es, ¿cuál es la necesidad de cada, o cuáles son los recursos que ese modelo de negocio necesita para sobrepasar la operación del primer año? Esa es como la pregunta que uno se debe hacer. Por eso les mencionaba que además de estimar las inversiones en activos fijos, deben tener o deben contemplar una posible pérdida dentro de los primeros meses o incluso dentro del primer año, para que ustedes puedan emprender con tranquilidad y ustedes sepan que de entrada y desde el día 1 o desde el día 0 incluso, tienen cubierta su operación. Entonces, esa sería, digamos que mi recomendación. Yo también emprendí en servicios. Yo tengo una firma de banca de inversión, de asesoría financiera, y una firma de consultoría en temas de expansión empresarial, de temas de crecimiento a través de franquicias. Y claro, nuestra inversión principal es la gente, los salarios de los consultores principalmente, los salarios de las personas administrativas. Entonces, para nosotros emprender con tranquilidad, digamos que el hecho de haber hecho un presupuesto y haber estimado unas ventas, y sabíamos que los gastos iban a ser superiores a los ingresos del primer año. Entonces, esa diferencia o esa necesidad de caja que se presentó y que pudimos anticipar, nos permitió emprender el primer año con tranquilidad, porque sabíamos que en gran medida estaba cubierta la operación. Entonces, ese es como mi consejo al momento de emprender en servicios, que puedas darte la oportunidad de construir un presupuesto, y a partir de ese presupuesto proyectar una necesidad de caja, un flujo de caja negativo, que muy seguramente vas a encontrar que el primer año, si lo hacemos de una manera concienzuda y lo hacemos de una manera ácida, como debería ser, vamos a encontrar que va a haber un faltante en caja, ¿no? Y ese faltante en caja puede ser la inversión inicial de tu proyecto. Bueno, perfecto, Cindy. Bueno, yo creo que hemos abordado bastantes preguntas. Cuéntenme si se animaron con el tema de tomar el pantallazo, de participar en el reto. Créanme que la herramienta está súper interesante. Entonces, los que no lo hayan hecho, aprovechen estos últimos minutos para hacerlo. Bueno, chicos, por mi parte era todo. Espero que este contenido les haya sido útil, que lo puedan poner en práctica, que puedan lo más pronto posible sentarse a presupuestar, calcular su caja y no perderse la oportunidad de este curso. Realmente hemos diseñado un curso en 3 módulos muy interesante. La idea es que a cada uno de los emprendedores, de manera personalizada, individual, podamos guiarlos en la construcción de esas herramientas, de esos presupuestos, de esos flujos de caja, enseñarles darles algunos principios de modelamiento financiero para que puedan tomar decisiones de una manera más informada a partir de la información económica y financiera de su negocio.
¿vale? Entonces, los esperamos mañana, día 3 con Paula. No se lo pueden perder y a seguir con el curso también. El día 4 va a estar brutal también. Entonces, ahí los esperamos. Un abrazo y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Daniel, un abrazo. Muchísimas gracias por estar tan activo, por participar. Te lo agradecemos muchísimo. Esperamos que te haya servido. Que estén muy bien. Camila, muchas gracias. Mar, muchísimas gracias a ti por acompañarnos.